Buenas tardes. El miedo a la muerte. Esto es extraído del Cielo y el Infierno. Allan Kardec dio a la luz este libro en 1865. El hombre, en cualquier grado de la escala a que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es una palabra de la existencia y que aquellos cuya memoria recordamos no son perdidos para siempre. La creencia en el porvenir es intuitiva y muchísimo más generalizada que la de la nada. ¿A qué se debe, pues, que entre aquellos que creen en la inmortalidad del alma se encuentran todavía tantos apegos a las cosas de la materia y tanto temor a la muerte? El segundo punto, bueno, en realidad uno se apega a la vida porque, como sabemos, hay algo instintivo en el cuerpo que hace que nosotros nos cuidemos. Que no sabemos que en algún momento el cuerpo va a dejar de existir, pero eso a nosotros nos crea, aquel que no tiene conocimiento, que vamos a ver, del mundo espiritual, le crea un gran temor e inclusive mucho dolor, porque pensar que, y más cuando uno entra a cumplir años, pensar que cada vez tenemos menos tiempo de hacer cosas o menos posibilidades es angustioso. Pero instintivamente tenemos como algo, un halo que nos dice que después de la muerte algo continúa, que no vamos a terminar con ese proceso. El miedo a la muerte es un efecto de la sabiduría de la providencia y en consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. Ese miedo es necesario mientras el hombre no está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, como contrapeso al impulso que, sin ese freno, lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal. Ante cualquier dificultad que él no pueda resolver, y sabemos que muchos que pierden ese miedo lo hacen, ¿no? Se quitan la vida o hacen cosas para que la vida se termine. Así como a descuidar el trabajo que le debe servir para su propio progreso. A eso se debe que en los pueblos primitivos el porvenir sea apenas una vaga intuición, con posterioridad se convierte en una simple esperanza y por último una certeza, aunque siga neutralizada por el secreto apego de la vida corporal a las cosas de la tierra y siente tan grande temor a la muerte. El cuerpo en el cual habitamos es el que, como venimos con una misión, o con la misión obviamente personal de cada uno, no es una misión general, nuestra misión es nuestro progreso, nuestro adelanto. Entonces sabemos que este cuerpo es un instrumento y que lo debemos cuidar, es un tesoro para nosotros. Eso, y sabemos que cuando terminemos de esta etapa, esta estación de nuestro progreso, vamos a volver al mundo espiritual y vamos a tener otra vez que rendir cuentas. Y ahí vamos a ver lo que hicimos bien, claro, y lo que no terminamos de hacer. Y ese rendir cuentas no es contra alguien en especial, es contra uno mismo. Es contra uno mismo. Entonces uno tiene instintivamente la necesidad de cuidarlo al cuerpo y la necesidad de saber que cuando este cuerpo lo dejemos,
vamos a ver si tuvimos éxito o no. Por eso también es el miedo a la muerte. Porque sabemos que ahí terminaría una etapa y teníamos que ver el resultado del examen, digamos. Bueno, digo don porque ¿sabes? A medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el temor a la muerte disminuye, pero al mismo tiempo comprende mejor su misión en la tierra y espera su fin con más calma. Resignación sin temor. La certeza de la vida futura da otro curso a sus ideas, otro objeto a sus trabajos. Antes de tener esta certeza, solo trabajaba para la vida actual. Con esta certidumbre, trabaja en vista al porvenir sin descuidar el presente, porque sabe que su porvenir depende de la dirección más o menos buena que da el presente. Bueno, aquel que conoce de que la vida no termina con el acto de la destrucción del cuerpo físico, ya tiene otras esperanzas, ¿no? Ya no solamente ya es lo instintivo, sino que ya lo mueve una certeza. Y esa certeza, bueno, lo toma al futuro con mayor responsabilidad. Cosa que no hacen aquellos que no la tienen. El que no la tiene, a esa visión, trabaja para los bienes materiales simplemente. Claro. Y no trabaja para lo que realmente importa, que son los bienes espirituales. Obviamente que en la tierra los bienes materiales son necesarios y tenemos que, el hecho de cuidar nuestro cuerpo también implica tener un lugar donde vivir, tener el dinero para ir a pagar un médico y quizás hasta para ayudar a los demás. Uno teniendo un buen pasar económico puede ayudar en la parte económica a otro que no pueda. O generalmente los padres ayudan a sus hijos. Si bien algunos ya pasaron el tiempo de que tienen que estar en el seno familiar, pero el padre sigue aportando y está al tanto de quién necesita más y quién necesita menos. Por eso también, por lo que es importante también tener un buen pasar económico. O para la vejez misma de uno. La seguridad de volver a encontrar a sus amigos después de la muerte, de continuar las relaciones que tuvo en la tierra, de no perder el fruto de ningún trabajo, de aumentar sin cesar en inteligencia y perfección, la paciencia de esperar y el valor para soportar la fatiga momentánea de la vida terrestre, la solidaridad que ve establecerse entre los difuntos y los vivientes, le hace comprender la que debe existir entre los vivos. La fraternidad tiene desde entonces su razón de ser y la caridad un objeto en el presente y en el porvenir. Aquellos que conocemos de la vida espiritual sabemos que el mundo espiritual nos ampara y nos protege. Así como nosotros, y nos enseña a hacer lo mismo cuando estamos encarnados. Y bueno, sabemos que no estamos solos y por lo tanto, como nosotros nos sentimos protegidos, también nos da esa fuerza para proteger a los que nos rodean. Y sabemos que eso sucede en esos lazos familiares donde existe el amor, ¿no? Y lo asume el amor. Para liberarse del terror a la muerte, hay que contemplar a esta desde el verdadero punto de vista, es decir, haber penetrado en el pensamiento, en el mundo espiritual y haberse formado del porvenir una idea lo más exacta posible, lo que manifiesta en el espíritu encarnado cierto desarrollo y cierta actitud para desembarazarse de la materia. Para aquellos que no están lo suficientemente adelantados, la vida material es preferible que la vida espiritual. Sí. Esto es Kardec.
por eso está en claro. Sí, ¿No? Claro. Si bien tenemos ese conocimiento del mundo espiritual y sabemos que depende de nuestros actos, dónde vamos a, después de nuestra estadía en la materia, dónde vamos a ir, tampoco tenemos la certeza de que vamos a seguir continuando, la certeza de que vamos a volver con seres queridos que están del otro lado, pero también el que conoce el mundo espiritual también tiene la certeza de que si no hizo las cosas bien, no va a poder estar con todo lo que decida hicieron. Porque cada cual tiene su grado de evolución. Claro, y va donde pertenece. También eso también nos hace temer, porque si cuando desencarne, ¿dónde voy a estar? Si hice los casos bien y los hice mal. Pero uno nunca sabe. Claro. Por ahí erró. Sí. Claro, porque a lo mejor acá te has creído que estás haciendo todo perfecto, todo bien y estás cerrando en algunas cosas. Una vez escuché que dicen que hay lugares así como hay lugares para la asistencia de cada ser, dependiendo del grado que él cree. A veces si vos sos muy católico, quizás del otro lado te lo está esperando un sacerdote para acompañarte. Bueno, hasta que uno se recomponga. A los espiritistas también lo esperan. Yo no sé qué me va a esperar, porque creen que tienen ese conocimiento, tan insegura. Pero quizás no lo utilizaron como debería. Claro. Puro librito. O creyendo que no es que están esperando, vos sos espiritista, venís para acá, no. Uno va donde... Y todo va a depender de los actos. Porque no olvidemos que el mismo Kardec dijo que no es para el que más sabe, sino que para el que más hace. El poder, digamos, transitar, elevarnos un poquito. El hombre, interesándose por lo exterior, no ve la vida más que en el cuerpo, mientras que la vida real está en el alma. Estando el cuerpo privado de la vida, cree que todo está perdido y se desespera. Si en lugar de concentrar su pensamiento sobre el vestido exterior, lo fijase en el origen de la vida, en el alma, que es un ser real que sobrevive a todo, le dolería menos de su cuerpo, origen de tantas miserias y dolores. Pero para esto se necesita una fuerza que el espíritu solo adquiere con la madurez. Porque hoy podemos gozar de bienes terrenales o no. Pero un espíritu fuerte, eso no lo conmueve. Un espíritu fuerte, estando en la miseria, él también sobrevive, porque sabe que es una prueba. Claro, y también sobrevive a la otra, porque también sabe que es una prueba. Pero yo con un poquito de eso viviría hoy. Tiene una mascota, un leopardo. Un leopardo. Y autos de oro que sabemos que no tiene mucho sentido. Y después la contrapartida de aquel que tiene que para lo básico tiene que hacer mucho esfuerzo. Claro, pero aquel que tiene el auto de oro también por ahí bueno y comparte con su pueblo algunas cosas. No son los muchos, pero... Y por eso, porque todo de un lado y del otro está la prueba. Yo creo que esa señora es más feliz que ese señor que se lleva chita. Pero si esa señora cree que lo material es la vida, va a estar sufriendo por lo que ve que el otro tiene. Claro. El miedo a la muerte proviene, pues, de la insuficiencia de las nociones de la vida futura, pero manifiesta la necesidad de vivir. Y el miedo de que la destrucción del cuerpo sea el fin de todo, está provocado por el secreto deseo de la supervivencia del alma, todavía semi-oculta por la incertidumbre. El temor se debilita a medida que la certeza va en aumento y desaparece cuando la certidumbre es completa. He aquí el lado providencial de la cuestión. Era prudente no deslumbrar al hombre cuya razón no era todavía lo bastante fuerte para soportar la perspectiva, demasiado positiva y seductora de un porvenir que le habría hecho descuidar el presente, necesario para su adelanto material
e intelectual. Por eso es que el miedo a la muerte en algún momento fue necesario. Sí. Porque él, sabiendo que después de la muerte seguía viviendo, quizás no hacía lo que tenía que realizar en esa vida. Por eso los conocimientos de la vida futura, de la vida espiritual, llega a las personas cuando tienen la capacidad de entenderla. Claro. Para nosotros quizás sea algo simple, así como alguien no puede entender que después de la vida sigamos viviendo y tengamos que volver a las pruebas terrenales. Y no, si hablamos con la gente, con otros credos, así no lo interpretan. Al contrario. Y bueno, la muerte, se pierde el miedo a la muerte cuando la noción de la vida futura son una certidumbre completa. Claro. En ese estado de las cosas es alimentado y prolongado por causas puramente deshumanas, a las que el progreso hará desaparecer. Las primeras causas residen en el aspecto con el cual se presenta a la vida futura. Así pues, ellos dicen: desde el momento en que nos presentan como verdades absolutas principios discutidos por la lógica y por los datos positivos de las ciencias, esos principios no son verdades. De ahí proviene la incredulidad de algunos y las creencias confusas de muchos otros. Para esto, la vida futura es una idea vaga, que constituye más una probabilidad que una certeza absoluta. Creen en ella, desearían que fuese real, pero a pesar suyo exclaman: y si no fuese así, el presente es lo positivo, ocupémonos de él antes pues del futuro que llegará en algún momento. Esto viene los seres que si bien tienen, porque todos los seres tienen un lugar en el que nos tenemos que religar a Dios, todos tenemos una religión. Y hay dogmas de otras religiones que si bien te presentan la vida futura, lo hacen de una manera que uno tenga dudas de que eso suceda. ¿Por qué? Sí. Porque en su intelecto no aceptan lo que les dicen, pero no lo pueden procesar. No, claro, porque es castigo también. ¿Por qué no lo pueden procesar? Porque no lo encuentran, porque su razón no hay razonamiento en lo que están diciendo. Claro, porque instintivamente nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Entonces hay cosas que nos dicen y que si bien las aceptamos porque estamos en ese grupo, pero no nos crea certeza, nos trae duda, y entonces creemos que hacemos las cosas por si las dudas, nada más. Como se dice ahora, es como que algo no nos cierra, no termina claro. de convencernos. Sí. Pero como vimos antes, el conocimiento llega cuando realmente estamos preparados. Eso es despertar, ¿no? Agregan luego: en fin de cuentas, ¿qué es el alma? Un punto, un átomo, una chispa, una llama. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? El alma no le parece una realidad concreta, sino una atracción, algo abstracto. Sí. Los seres a los que aman, reducidos al estado de átomos según su modo de pensar, están, por decirlo de alguna manera, perdidos para ellos, y ya no tienen las cualidades por las cuales los amamos. Claro, si después de desencarnar nos convertimos en una chispa divina, en un átomo, en una energía, ya es como que pierde la individualidad por la cual nosotros los conocíamos y los amábamos. Estos hombres no pueden comprender el amor como una chispa, ni lo que por ella se puede sentir, y ellos mismos están relativamente satisfechos en transformarse en mónadas. O sea,
es como cuando uno desencarna o muere y toda esa energía se va a una energía central, una energía más grande y pierde la individualidad. Al universo. De ahí el retorno al positivismo de la vida terrenal, que tiene algo más de sustancial. La cantidad de personas dominadas por este pensamiento es considerable e intelectual. Pero si después de que morimos no existe nada, vamos a un lugar donde perdemos nuestra individualidad, obviamente nos vamos a aferrar a la vida terrenal, a lo que palpamos, lo que vemos. Lo que conocemos, sí. Otra causa del apego a las cosas de la tierra, incluso en quienes creen con firmeza en la vida futura, es la impresión que conservan de las enseñanzas que en relación con ellas se le impartieron en la infancia. Convengamos en que el cuadro que al respecto ofrece la religión es poco seductor y no tiene nada de consolador. Por un lado, nos muestra las contorsiones de los condenados que espían en medio de torturas y llamas eternas los errores cometidos en un momento. Para ellos los siglos suceden a los siglos, sin esperanza alguna de una moderación de las penas, sin piedad. Lo que más despiadado aún, el arrepentimiento no representa ningún beneficio. Por otro lado, las almas lánguidas y sufridas del purgatorio aguardan su liberación mediante la intersección de los seres vivos, que orarán o harán que alguien ore por ellas, y no mediante los esfuerzos que hace para progresar. Estas dos categorías componen la inmensa mayoría de la población del mundo. Bueno, esto es una de las causas por la cual también se teme a ese momento donde tenemos que desencarnar. Porque si bien tienen un conocimiento de una vida futura, pero si han cometido muchos errores, saben que van a estar condenados por la eternidad. Y que nada de lo que hagan va a superar ese estadio. Lo cual también no es es un pensamiento de él, porque sí. Dios es soberanamente bueno y justo. Y porque Dios no lucha contra su creación, Claro. al contrario. Es un padre, claro. Paciencia. Y tiene las leyes que Él creó, son soberanas en todo el universo. Y Él está fuera de la creación, no es parte de la creación. Él, como sabemos, por lo tanto, Él no está luchando contra el mal. En realidad, el mal Él no lo creó el hombre. Claro. Y el mal no se lucha con el mal para el exterminio del mal, sino para la transformación. Claro. Para que los seres que lo producen se transformen. Ese es el camino evolutivo. No se elimina aquel que hace mal, sino al contrario, se lo transforma. Por encima de ella se cierne la reducida clase de los elegidos, que gozan por la eternidad una beatitud contemplativa. Esta inutilidad eterna, referible sin duda a la nada, no deja de ser una fastidiosa monotonía. Por eso vemos que las pinturas que representan a los bienaventurados, figuras angelicales que reflejan más el tedio que la verdadera felicidad, este estado no satisface las aspiraciones ni la instintiva del progreso. La única que parece compatible con la felicidad plena, cuesta creer que por el solo hecho de que hayas recibido el bautismo, el salvaje ignorante, cuyo sentido moral es tan obtuso, se encuentre al mismo nivel del hombre que lo ha alcanzado luego de largos años de esfuerzo. El más alto grado de la ciencia y la moralidad práctica. Es menos concebible aún que un niño muerto a tierna edad, antes de que llegue a tener conciencia de sí mismo y de sus actos, goce de los mismos privilegios por el simple hecho de una ceremonia en la que su voluntad nunca tuvo ninguna intervención. Estas reflexiones nos dejan de preocupar a los más poderosos creyentes por poco que mediten. Por eso decimos que
si bien aceptamos algunas cosas, íntimamente no ingresan a nosotros, porque nos están dando, nos habla de un Dios injusto, de leyes injustas. Bueno, eso, pero también sabemos que las religiones, con este pensamiento, transformaron a muchos seres, ¿no? Pues con ese miedo dejaron de cometer gruesos errores. Pero hoy la humanidad está en otro estadio. Ya tiene, ya desde que surgió el espiritismo, ya llegó a un estadio donde la ciencia y las mismas religiones, los seres que empezamos a encarnar a partir de ese momento, ya tenemos la suficientemente inteligencia, digamos, para poder entenderlo. Puesto que no aceptan que la felicidad futura depende del trabajo progresivo que se realiza en la Tierra, y dado que creen que conquistarán fácilmente esa felicidad por medio de algunas prácticas exteriores, incluso con la posibilidad de adquirirla con dinero, sin reformar seriamente su carácter y sus costumbres, los hombres atribuyen a los goces del mundo al valor más alto. Más de un creyente considera que su fuero interior, que una vez asegurado su porvenir mediante el cumplimiento de cierta fórmula o con las donaciones póstumas que le dan, que de la nada lo privan, será sepulcro y ponerse sacrificio o cualquier molestia en beneficio del prójimo, visto que la salvación se consigue trabajando cada uno para sí mismo. Seguramente no todos piensan así, pues hay grandes y honrosas excepciones. Sin embargo, no se puede negar que la mayoría piensa de ese modo, sobre todo las más pocas esclarecidas, poco esclarecidas, y que la idea que éstas se han formado acerca de las condiciones para ser feliz en el otro mundo no impide su apego a los bienes de la tierra y por consiguiente no atenúa el egoísmo. Bueno, grandes fortunas se dejan en manos de entre comillas, de los, no hablamos solamente de la religión católica, sino de cualquier otro credo, y pensando que con eso se compra un pasaje o un mejor estadio del otro lado. Agreguemos a esto el hecho de que las costumbres contribuyen para que se lamente la pérdida de la vida terrenal y se tema el tránsito de la tierra al cielo. La muerte está rodeada de ceremonias lúgubres que infunden más terror que esperanza. Cuando se representa a la muerte siempre se lo hace desde un aspecto desagradable y nunca como un sueño de transición. Todos sus emblemas recuerdan la destrucción del cuerpo, lo muestran hediondo y desencarnado. Ninguno simboliza el alma que se desprende radiante de los lazos terrenales. La partida hacia un mundo más feliz solo está acompañada por lamento de los sobrevivientes, como si una inmensa desgracia hubiera caído sobre los muertos. Se les dice un eterno adiós, como si no se lo volviera a ver nunca más. Lo que se lamenta por ello es la pérdida de los goces mundanos, como si no fuese a encontrar mayores gozos al otro lado de la tumba. Qué desgracia, se dice, que haya muerto tan joven, rico y feliz, con la perspectiva de un futuro tan brillante. La idea de una situación más dichosa apenas roza el pensamiento, porque no tiene raíces en él. Todo contribuye, por consiguiente, a inspirar el terror a la muerte, en vez de brindar esperanza. No cabe duda de que el hombre tardará mucho en despojarse de esos prejuicios, pero lo conseguirá a medida que su fe se afiance y que conciba una idea más sensata de la vida espiritual. Y qué difícil, ¿no?
pues las despedidas son difíciles. Y más si es joven. Y rico y con No me dejas de lado lo rico. Las despedidas son difíciles, pero uno quizás no tenga, pero esto del adiós, del nunca más lo voy a ver, eso es lo que lo hace, cuando nos saquemos interiormente de que va a ser un paso nada más, que vamos a estar con los seres queridos, siempre estamos en contacto, vamos a ir a descubrir la verdadera fe. Pero que obviamente a un ser querido se va a España, a Miami, a lo que sea, siempre uno tiene contacto hoy en día. Sí. Bueno, pero acá también. Claro, sí. Lo que pasa es que tenemos que aprender a hacer otras despegar, cosas. claro, despegar. No encontramos todavía el celular donde nos podamos ver. Todavía no, por el momento. Pero bueno, a medida que el camino evolutivo nos lleve a otro estadio más elevado, la muerte deja de ser esto, ¿no? Deja de tener esta representación. Y a veces otras religiones lo toman con alegría, justamente, que en realidad no están tan desacertados, porque es un despegue, es estar libre del cuerpo. Bueno, a veces se pasan, ¿no? Porque lo hacen con música, con... Bueno, pero las provincias mismas nuestras, y los que son muy originarios, y los originarios también. Pero porque ellos tenían la certeza del mundo espiritual, claro, aunque nos parecían tan bárbaros, no lo eran. No. Después, enfrentando con otras civilizaciones que tenían otras formas, los consideraban bárbaros porque no tenían su costumbre, pero ellos tenían deidades, quiere decir, había religión, ellos tenían creencias. Se llenaban de valor para ir a la guerra cuando tenían que ir a la guerra. Claro. Y despedían a sus muertos cantando. Mismo, por ejemplo, si vos escuchás en Tucumán, en Santiago del Estero, a mi hermano, por ejemplo, que mi hermano tocaba la guitarra y estaba dentro del folclore. Sí. Y tenía muchos amigos, él siempre puede tener muchos amigos. Y bueno, él cuando falleció, tomaron la guitarra de él y le hablaban a mi hermano y le decían: para vos, Oscar, y claro, como una con dedicación. la guitarra de mi hermano, claro, le dijeron adiós con una canción. Yo nunca había experimentado una cosa así, que fue muy fuerte, ¿no? Sí. Para mí fue muy fuerte, pero Sí. fue a la vez algo muy bueno. Liberador, claro, sí. La última fue ahora en la despedida que le hicieron los familiares a César Macetti, que también Sí. fue lo despidieron como él quería. Él hizo un poema porque sabía que se iba y Sí. agradeciendo, y bueno, son otro tipo de... Bueno, son seres que tienen un trabajo espiritual, ¿no? Claro. Claro, dejan un mensaje también. Claro. Dejan un mensaje de amor, de paz, de conciliar esto, ¿no? Que es la muerte, que no existe. Es porque tenemos que acompañar a Claro. que se va al otro paso, que ese paso que está dando lo haga de la mejor manera posible. Claro. Para que después nos acompañen también a nosotros, ¿no? Pues también tenemos que darlo. Exacto, sí. Además de la creencia vulgar, ubica a las almas en regiones poco accesibles al pensamiento, regiones donde se vuelven de alguna manera extrañas a los sobrevivientes. Si las almas se hallan en el infierno, la esperanza de volver a verlas se pierde definitivamente, a menos que se vayan también para allá. Si están entre los elegidos, vive completamente absorta en la beatitud contemplativa. Todo eso interpone entre los vivos y los muertos una distancia tal que la separación se considera motivo por el cual muchos prefieren tener cerca así a los seres queridos, aunque estos sufran en la tierra, antes que verlo partir, incluso si van al cielo. Por otra parte, el alma que está en el cielo puede ser realmente feliz, por ejemplo, ver arder eternamente a su hijo, a su padre o a su madre o a sus amigos. Esto es algo ya que ya uno no puede darlo como real, ¿no? Yo creo que no estamos en esa situación. Por eso es que
las grandes religiones también pierden muchos adeptos, porque si bien podemos aceptar algunas cosas, otros ya la razón ya no impide. Bueno, arrastrar a tu hijo al infierno porque vos te fuiste al infierno ya no tiene ton ni son. ¿Por qué los espiritistas no tienen el temor a la muerte? La doctrina espírita modifica por completo la manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una hipótesis, sino una realidad. El estado de las almas después de la muerte ya no es un sistema, sino el resultado de la observación. El velo se ha descorrido. El mundo espiritual se nos aparece en la plenitud de su realidad práctica. Así es como lo que vemos en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la felicidad o las desdichas, y asistimos a todas las peripecias de la vida de ultratumba. Por esa causa los espíritas enfrentan la muerte con calma y se muestran serenos en su último momento sobre la tierra. Ya no solo los consuela la esperanza, sino la certeza. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente, aunque en mejores condiciones. Y la aguardan con la misma confianza que como aguardan la salida del sol después de una noche tormentosa. Ojalá todos podamos tener esa misma calma que dice ahí. Claro, podamos lograr ese, ¿no? El paso lo vamos a dar. Va a depender de nosotros si lo hacemos con... Sí. Obviamente va a ser triste despedirse, pero es un hasta luego. Y también sabemos que nos podemos comunicar. Porque ya no es que se van a un lugar donde es imposible. El que está acá haciendo su trabajo puede tener comunicación con el mundo espiritual. Y del mundo espiritual, haciendo el trabajo que debe hacer, también va a tener los permisos para comunicarse con su ser querido. Los motivos de esa confianza provienen de los hechos que ha presenciado y de la concordancia de que esos hechos con la lógica, con la justicia y la bondad de Dios, así como las aspiraciones íntimas del hombre. Para los espíritas, el alma no es una abstracción, tiene un cuerpo etéreo que hace de ella un ser definido, capaz de ser concebido y abarcado con el pensamiento. El recuerdo de quienes nos son queridos reposa sobre algo real. Ya no lo representamos como las llamas fugaces que nada dicen en el pensamiento, sino con una forma concreta que nos los muestra como seres vivos. Por otra parte, en vez de hallarse perdidos en las profundidades del espacio, están alrededor nuestro, puesto que en el mundo corporal y el mundo espiritual se relacionan de modo perpetuo y se asisten recíprocamente. Como ya no se admite la duda acerca del porvenir, el miedo a la muerte pierde su razón de ser. El espírita encara la muerte a sangre fría. La ve venir como una liberación, pues se trata de la puerta de la vida y no de la nada. Bueno, y por último, educación para la muerte de Herculano Pires. Herculano Pires. Voy a acostarme para dormir, mas no puedo morir durante el sueño. Estoy bien, no tengo ningún motivo especial para pensar en la muerte en este momento, ni para desearla. Mas la muerte no es una opción, ni una posibilidad, es una certeza. Cuando el jurado de Atenas condenó a Sócrates a la muerte, al contrario de premiarlo, su mujer corrió afligida hacia la prisión gritándole: Sócrates, los jueces te condenaron a la muerte. El filósofo respondió calmadamente: ellos también ya están condenados. La mujer insistió en su desespero: mas es una sentencia injusta. Y él le preguntó: ¿preferirías que fuera justa?
La serenidad de Sócrates era el producto de un proceso educacional, la educación para la muerte. Es curioso señalar que es nuestro tiempo solo nos preocupamos de la educación para la vida. Nos olvidamos de que vivimos para morir. La muerte es nuestro fin inevitable. Mientras tanto, llegamos generalmente a ella sin la menor preparación. Muy bueno. Muy claro. Pero no, la preparación es no pensando en ella, sino hacer las cosas que tenemos que hacer para que después en la otra vida tengamos la tranquilidad, del buen uso, ¿no? de este estadio. Claro, esta reencarnación no fue en vano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A vos.